Cristina Villalba habló con Vilmar Neneco Acosta el mismo día que allanaron la vivienda del exintendente de IPJ. Más detalles sobre los resultados de las investigaciones sobre el asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada nos cuenta nuestro compañero Mauricio Durán. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Tania, y también en la audiencia. Así es, varias contradicciones en la declaración de la diputada Cristina Villalba podrían dar un giro a lo que es el caso del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada. Algunos datos periciales que fueron realizados por la Fiscalía hablan de que la diputada Villalba habría conversado 12 minutos con el exintendente de UPJ, Vilmar Neneco Acosta, el mismo día en que se realizó el allanamiento a su vivienda. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto la fiscal Sandra Quiñones. Hay algunas, por llamarlo contradicciones, como por ejemplo ella dijo fue viernes, pero ya ante el Ministerio Público ella dijo sábado. Yo había manifestado eso en la fecha que le tomé las declaraciones. Que ella habló, el minuto ella no estableció, dijo, hablé con Vilmar, se cortó, volvimos a hablar, le llamé yo, o sea, en uno habló creo que cerca de 10 minutos, en otro habló como 2 minutos. Inicialmente en una conferencia de prensa la diputada Cristina Villalba había mencionado que conversó aproximadamente 1 minuto con el exintendente de UPJ y luego ahora estas informaciones hablan de 12 minutos. Obviamente hay una importante diferencia, pero esto no estaría afectando inicialmente al menos la investigación por parte de la Fiscalía, según mencionaba Sandra Quiñones, teniendo en cuenta que en ningún momento en su declaración inicial la diputada había mencionado cuánto tiempo realmente conversó con esta persona buscada, la principal persona buscada por el asesinato de este periodista y su asistente, como así también tampoco en ningún momento la misma realizó algún tipo de restricción a la investigación de la Fiscalía ni de la Policía. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota. Hasta el momento no tenemos. Ella no impidió ningún tipo de... al horario que ellos hablaron, Vilmar no tenía orden de detención. Estábamos efectuando los allanamientos pertinentes. Entonces, en ningún momento tampoco impidió ella que se realicen esos allanamientos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con total tranquilidad en UPJ, allanando la casa de Vilmar, allanando las otras casas y la municipalidad. En ningún momento tampoco yo recibí ningún tipo de presión de dejar de hacer mi trabajo, ni los investigadores que estaban conmigo. Y actualmente la diputada Cristina Villalba se encuentra como testigo en el caso del asesinato de Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. Pero esto podría cambiar, ya que se siguen dando investigaciones y también peritando algunos teléfonos celulares, y de acuerdo a la información que se encuentre podría cambiar la situación de testigo que a la que actualmente se somete la diputada Cristina Villalba. Vamos a escuchar la tercera parte de esta nota. Si posterior a esto existen elementos que indiquen al Ministerio Público o tengamos sospechas de que Cristina Villalba tenemos elementos en contra de ella en relación al homicidio de Pablo Medina, se solicita su desafuero y se hace la imputación. Otro de los puntos que también fue contradictorio en lo que hace la declaración de Cristina Villalba es el día en que ella mencionó que había conversado con el exintendente de UPJ. Inicialmente ella mencionó que fue el 17 de octubre, un día posterior al asesinato de estas dos personas, y posteriormente en su declaración ella reconfirmó que fue el 18, el mismo día y a la misma hora en que se estaba dando el allanamiento en la casa de Vilmar Neneco Acosta.